Este webinar de hoy es parte de tres grupos, generalmente de un webinar más grande que yo tengo. Pero en esta ocasión, cuando los parto, cuando me enfoco en este específico, ya nos vamos más a la parte técnica. Entonces, este es un webinar eminentemente técnico y no va a ser tan superfluo como probablemente, o no superfluo, pero no tan general como si pueden existir otros, ¿no? Como que lo está escuchando alguien. Primero, voy a hablarles un poco de lo que es el 4D con Synchro y cómo se van, cuál es el proceso más bien para trabajar con Synchro y con las plataformas, como plataforma digital de construcción, ¿no? Tenemos que primero tener claro que para arrancar tenemos tres elementos primordiales aquí. Esos tres elementos son nuestro cronograma, nuestros modelos 3D y nuestros recursos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener claro esos tres componentes son los que generan nuestro 4D y 5D posterior, que es lo que vamos a sacar de aquí, también costos y demás, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Primero, nosotros estamos, en este caso, estamos conectándonos a través de dos softwares, lo que son los costos, por ejemplo, y los recursos nos estamos conectando a través de Presto, de Arquímedes, pero pueden ser N cantidad de softwares que incluso exporten Excel y que después puedan esta base de datos importarse a Syncro, ¿no? Pero partimos de una base de datos de costos. En este video ven un poco cómo se hace eso. En este punto estoy importando toda la información en XML de todo lo que es mi base de datos, ¿sí? De esta manera me ahorro tener que incluir yo uno a uno todos los datos de los recursos, costos, rendimientos y demás. Aquí, por ejemplo, ya ven que tengo mis ayudantes, mis albañil, todos mis recursos ya están aquí incluidos porque lo he importado desde una base de datos, ¿sí? Y aquí están todos mis materiales están aquí ya incluidos también. Entonces la idea es apoyarnos con bases de datos externas y que Syncro sea como nuestra plataforma central de trabajo, ¿no? Eso en cuanto a lo que son, volviendo a nuestro eje central, a lo que son los costos, ¿no? Los recursos, perdón, que son esta parte de aquí, ¿sí? Todo lo que son personas, equipos y demás. Teniendo eso listo, entonces trabajamos después con la parte que es lo diferente quizás, que es cómo importar nuestro modelo, porque desde nuestro modelo vamos a obtener mucha información importante. Vamos a tener, por ejemplo, si ven aquí estamos trabajando con código master format. Ahorita cuando hablemos un poquito más de estrategias de modelado, que voy a pasar muy rápido en eso, porque más que nada me interesa que trabajemos con el software, con Synchro específicamente. Aquí estamos viendo cómo importo un modelo a la plataforma, ¿no? Que es el siguiente paso después que tenemos nuestro schedule dentro. Aquí por default puedes cambiar un montón de atributos y propiedades que quieres o no integrar en la plataforma. Y finalmente entonces tienes lo que sería tu modelo. Y ahora lo que haríamos nosotros es conectar el schedule con este modelo. Y de eso vamos entonces a hablar ahorita. Que se me ha... ok. Entonces, teniendo ya nuestro modelo y nuestros recursos, nosotros lo que vamos a hacer es conectar
ese modelo a nuestro recurso. ¿Qué vamos a obtener del modelo? Del modelo nos interesan los códigos, nos interesan las cantidades, nos interesan los atributos específicos de tiempo. O sea, en el modelo cada vez vamos a ir incluyendo más información y prácticamente el cronograma ya con Model Based Scheduling hacer los programas directamente del modelo, el modelo prácticamente va a automatizar todo el proceso. En este que estoy mostrando aquí, voy a hacer quizás la conexión convencional, que es cuando conectamos el modelo por medio de unos scripts a las tareas. Pero es la idea que llegue un punto en que el modelo solo, cuando que vayamos modelando, poniéndole tiempos y tareas, él de manera automática vaya generando las tareas y que inclusive las relaciones de una y otra, como una especie de recetas, se vayan armando. Y eso es lo que está próximo y es lo que se está, pues lo que queremos lograr. Por eso quizás lo mejor sea, en vez de ir trabajando el schedule aparte, sería ir generando el schedule directamente del modelo. En este caso vamos a hacer la conexión convencional como si tuvieran un project en el que hicieron el cronograma, los recursos, digamos que lo importamos de una base de datos externa, eso se llama relación de base de datos relacionadas, ¿no? Que estamos haciendo, relacionando distintas bases de datos, desde el modelo que tiene información, desde el proyecto que lo estamos conectando también porque tiene información, y nuestra base de datos de costos que también tiene información y que lo estamos consolidando, esos tres rubros aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona la conexión. Esto no tengo- Ok, la conexión, que estoy manejando aquí es un modelo hecho en un modelador que se llama Chicat. En él, eh, como vieron, lo primero que hago es trabajar con las clasificaciones del modelo. Nosotros trabajamos acá en Panamá con la CSI Uniformat y Master Formats. Esos son los que utilizamos para después hacer la conexión automática que veremos al cronograma. Pero es bien importante que en esto o cualquier otro modelador cada una de estos números y clasificaciones estén correctamente armadas, por decirlo de alguna manera, para que toda esa información después nos ayude a hacer una automatización y un proceso más eficiente de conexión del modelo al cronograma. Al final, la idea de todo esto es automatizar procesos y tratar de no repetir una y otra vez lo mismo, ¿no? Esto es lo que les mencionaba hace poco. Acá estoy ya conectando mis bases de datos y aquí pues estoy incluyendo, tal cual lo hicimos hace poco, la base de datos. Ya tenemos aquí, perdón, aquí estoy incluyendo el cronograma. Ya tenemos todo mi cronograma. Em, este cronograma lo tenían en Project y ellos tenían ya, no, este es nuestro, teníamos ya todos los equipos y demás en el mismo proyecto, que venían de allá directo. Y ahora vamos a incluir el, el modelo. Esta parte es importante. Ahorita que tenemos ya en este paso el modelo y el cronograma juntos, para hacer una conexión automática, no es necesario que vayamos eligiendo elemento por elemento. Mucha gente me pregunta eso cuando hacemos los cursos y demás. Es engorroso ponerse a hacer un drag and drop e ir eligiendo cada uno de estos elementos para tirarlos a la actividad que le corresponde. Pero eso en verdad no es necesario y por eso es tan importante trabajar con los modelos de información correctamente estructurados, porque si este modelo tiene los números y las clasificaciones coherentes y nuestras tareas también, esa conexión puede ser muy, muy rápida si trabajamos con esto que se llama automático, ahora se llama conexión a tareas, ¿no? Si bien aquí he elegido todo el modelo, he elegido todas las tareas y con un simple pinchazo, todo
lo que tenía la nomenclatura igual se ha conectado. O sea, ya todos los elementos, si bien aquí estoy chequeando, eso es una losa que había que demoler, están conectadas a su tarea, todas las cantidades y demás de esa losa están ya referenciadas y ya tenemos entonces todo el modelo tal cual, como debe funcionar. Aquí ahora estoy trabajando con lo que son los recursos, chequeando los tiempos y demás. Y en este momento lo que estoy es transfiriendo las cantidades. Si ven aquí esto tiene incluso el repello y demás, estamos transfiriendo las cantidades del modelo a las tareas a través de este script pequeñito. Ahí ya todos los 3000 y pico de metros que tenía cada uno fueron transferidos de manera automática desde el modelo. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con cada una y obviamente como ya los recursos están asignados, todos los costos de inmediato también se pueden apreciar. Se ven la desagregación de costos a través de human, si es humano, si es equipo, si es material, todo lo tienen aquí y van de inmediato teniendo el costo de la tarea. Ahora lo que hice fue conectar el rendimiento a las tareas y lo tenemos listo ya también. Ahora, por ejemplo, si vas cambiando los rendimientos, aquí se les llaman task flow, de una tarea vas de inmediato viendo cómo te cambia la línea, te cambian costos, te cambia tiempo de manera automática, ¿sí? Entonces, la idea con esto es que tengamos esa posibilidad de lograr este grado de automatización y de certeza en los procesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo un cambio y se va, entonces de nuevo lo vas, si hay un cambio en el modelo, simplemente corres de nuevo los scripts y listo. Ya me cambiaron las cantidades, por tanto me cambiaron mis costos, mis tiempos y demás. Em, el software, em, esto aquí, porque no lo vamos a usar. Em, el software básicamente contempla un lado que es en el que tú manejas todo el proyecto per se, general. Por ejemplo, aquí tengo mi tipo de calendario, cuando empezó el proyecto y demás. Tengo, como les comenté, todos mis recursos, o sea, todos los recursos que tengo disponibles, no todos los recursos del proyecto, sino todos los recursos con los rendimientos aprendidos que tengamos de cada uno de ellos, ¿sí? Cuánto me cuesta, etcétera. Está ahí. De este lado de acá tenemos todo lo que involucra específicamente a una tarea, ¿sí? Todo lo que pasa en una tarea está ocurriendo aquí. Entonces, la idea es hacer ese match en los dos. Tú vas preparando, como quien dice, tus tareas aquí. Simplemente si tienes aquí preparado, por ejemplo, por cuadrillas, puedes trabajar recursos por cuadrillas también. Necesitas un albañil, etcétera. Simplemente haces un drag and drop y lo tienes ahí listo, ¿sí? Tendrías ya ahí incluido un albañil. Si vas a los recursos de esa tarea, tú tienes todo aquí, cuántos albañiles, las barras, todo lo vas tirando. Es decir, de inmediato, como todo, cada uno de estos tiene un valor y un rendimiento, se ve aquí, costo por hora y demás, cada uno de esos valores me va generando un costo específico. Entonces vas no solo programando, sino que vas de inmediato sacando un presupuesto real de lo que está ocurriendo. Algo bien interesante también que tiene Syncro y que a mí en lo particular me gusta mucho es cómo trabaja las gráficas. A ver si les enseño. A ver. Este, por ejemplo, aquí estamos trabajando lo primero que tratamos de hacer en esta programación fue tratar de tener áreas homogéneas y trabajos homogéneos. Estamos trabajando con un sistema TACT o ritmo, TACT time, que lo que trata de hacer es que cada uno de los sitios tenemos distintos threads. Aquí teníamos demolición, instalación de mallas, instalación de aditivos. Y procuramos tener la cantidad o de uno de esos componentes y el espacio a trabajar fuera homogéneo. A lograr este ritmo igual, el aula en tiempo, no en espacio per se, sino en el tiempo que toma hacer la actividad.
lo que estamos tratando de hacer es lograr que las líneas, me hablan también mucho de las líneas de balance, pero la única manera de lograr que estas cosas no ocurran, porque lo que está pasando cuando tienes una tarea que no tiene el mismo ritmo de las otras, como esta, lo que pasa es que queda un gap en esta parte y entonces es que empiezan los atrasos y demás, ¿no? El software me apoya mucho en tratar de mantener esas líneas, que yo no, en verdad no trabajo con líneas de balance, sino que trabajo con histogramas de recursos. Estos histogramas de recursos, si ustedes eligen, por ejemplo, todas las actividades y todos los recursos que yo tengo dispuestos, van a ver que de inmediato ella me da una gráfica, el software me da una gráfica bastante homogénea, porque tengo mi estructura de aquí bastante ideal, digamos, me está funcionando todo el tiempo que es, como lo habíamos planificado y tal, pero la realidad de eso es que no, nunca es así, ¿no? Lo que va ocurriendo es que, por ejemplo, y aquí es otra cosa que tiene, Syncro que tiene distintos tipos de calendario, pues, por ejemplo, aquí tengo un calendario de lluvia suave, moderada, fuerte, entonces aquí, por ejemplo, puede pasar que programemos una actividad que es en un mes de mucha lluvia. Si tiramos ese, le asignamos, por ejemplo, a estas dos actividades se le pueden asignar una lluvia fuerte. O sea, puedes ir asignando calendario desde inmediato cómo vas a tener el impacto en tiempo a razón de los días de pérdida que hemos asumido en esos días. Puedes tener, por ejemplo, otras con otro tipo de lluvia, por ejemplo, más fuerte, de inmediato vas a ver los cambios, ¿no? Y también pues variar también, por ejemplo, que haya un rendimiento diferente en uno de estos, por ejemplo, en las mallas, ah, que se hayan, que no, que no hayan sido el ritmo que nosotros acordamos, que al final se logró el ritmo que se esperaba y demás. Pues lo cambias acá, cambias el rendimiento, que en vez de 3.8, aunque se fueron 1 metro cuadrado por hora, ese tipo de cosas, además de los calendarios y demás, de inmediato vas a ver también el cambio allí, ¿no? Entonces, obviamente, de inmediato que tú, cuando veas nuevamente la elección de los recursos y las tareas, vamos a ver, obviamente, antes, primero hacemos un reschedule de todo esto. Obviamente todas las tareas se van a extender y ya de inmediato estamos viendo el problema que habíamos visto de los tiempos, ¿no? Aquí ya me está ocurriendo lo que veía en la gráfica, este tipo de desperdicio que está aquí, que es el tiempo, razón de no tener el ritmo, la razón de no tener el ritmo me está ocurriendo. Y eso lo puedo ver de manera bien rápida también en los histogramas. Vieron el de antes, hace poco, que estaba bien estructurado. Ahora vemos como el rojo, que es el equipo de mayas, está teniendo una presión fuerte y los otros se han desorganizado. O sea, ya no es el mismo ritmo que teníamos, entonces tenemos que ir intentando que el ritmo se gestione. Y este tipo de gráficas ayudan muchísimo y son bastante. Por ejemplo, esta es la gráfica que estaba yo buscando al principio y esta es la que ocurre cuando tienes este tipo de gaps, ¿no? Nada más que lo estoy haciendo en vivo y, y obviamente no, pues es diferente, ¿no? Pero también tienes gráficas por ejemplo, puedes trabajar con gráficas de valor ganado, tienes todos los reportes, control de problemas que tengas. Aquí que les hablaba la Earned Value Analysis, que te va diciendo a medida que vas trabajando cuáles son los costos proyectados del proyecto, pero también vas, a través de que el proyecto va creciendo, vas también entonces viendo esos costos cuando vayas haciéndolo, cómo va con de acuerdo a la línea proyectada y puedes inclusive hacer EVA o análisis específicos de unas actividades determinadas, ¿no? El GAN también lo puedes, lo tenía en tareas, pero lo puedes hacer en Work Breakdowns también, que son como generalmente lo vemos, ¿no? Pero todo este tipo de gráficos y condiciones los puedes analizar de manera eficiente con el software. En otra cosa importante es que puedes trabajar con distintos escenarios, ¿no?
Vamos a quitar el EVA y el Resort Graphs un momento. Y, por ejemplo, acá, como esto ya está todo asignado, podemos ver cómo se va desarrollando el proyecto, ¿no? Y qué nos está pasando. Acá lo tenemos codificado por áreas. Puedes trabajar con áreas, por ejemplo, por área A, B, C. Puedes ir eligiendo también por compañías. Puedes verlo de muchas formas distintas, los cronogramas y el impacto de cada uno. Lo interesante también es que puedes crear distintos baseline o líneas bases. Por ejemplo, puedes grabar un baseline completo de aquí y te eh, crea la ruta crítica. En este caso, la ruta crítica, obviamente, por la manera en que está estructurada, es completa. Por ejemplo, y pues, si por ejemplo ya tengo grabada esta ruta crítica aquí, perdón, esta línea base, pero puedes, por ejemplo, si ya tienes guardado todas las semanas tu línea base y, por ejemplo, en un día posterior, un par de días posteriores, se hace una revisión de los días y resulta que nuevamente hubo un atraso en esta. Bien, lo que pasó fue que la proyección nos dice que ahora en vez de 3.8 van a ser, eh, hubo una eficiencia en lo que estábamos haciendo y logramos 5 metros cuadrados por hora. Entonces, de inmediato ves cómo cambió, haces tu reschedule, ¿sí? Y de inmediato pues te va cambiando la situación, ¿no? Puedes moverlo aquí. Para hacer los cronogramas aquí es muy sencillo. También puedes ir haciéndolo directamente. Aquí vas rayando y vas haciendo tu cronograma. Tengo que quedar abajo, pero lo vas rayando de esa forma, ¿no? Como creas una tarea y la vas rayando. Y de inmediato te crea la tarea. Acá lo tengo bloqueado abajo. Lo que comentaba es que puedes, por ejemplo, puedes mover esto, etcétera. eh, Problemas que hayas tenido y creas otra línea base, por ejemplo, puedes crear otras líneas base de esto y ponerle otro nombre. Pero bueno, tienes ya dos líneas bases diferentes. Bueno, lo interesante es que puedes ver aquí, comparar entre dos distintos escenarios. Esto, por ejemplo, cuando estás planificando, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, vas a abrir otra ventana 3D. em, se me entró. Sí, aquí está. Bueno, otra ventana 3D y puedes tener entonces cualquier cantidad de distintos escenarios acá abajo. Simplemente cambias el date, eh, te paras en lo que necesites y pues aquí eh, cambiarías el, cómo quiere que se vean. Por ejemplo, estas dos. Algo está pasando aquí que no estoy viendo. Perdón. Sí, ahora hacemos un link de todas para que se muevan juntas y, por ejemplo, puedes tener date to use, puedes usar el baseline dates, que vas a tener y pues acá, por ejemplo, usas el date to use, el dates, y vas a tener los dos escenarios diferentes, uno al lado del otro, ¿sí? Y vas a ver la diferencia que está ocurriendo entre uno y otro, de los dos días diferentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, best day, perdón, contra el otro, ves que ya acá se han avanzado más las paredes, acá están todavía atrasadas. Es muy gráfico, se ve el vano que no está, etcétera. Eso es muy gráfico y eficiente en el momento de hacer este tipo de, de análisis, ¿no? Em, Volvemos a nuestra presentación porque ahora lo que fue muy rápido para que se tuviera idea de lo que se puede hacer, pero voy a darles algunos ejemplos de cómo hemos utilizado todo este sistema en proyectos nuestros. Si la Mac me deja, porque me han revelado acá el doc. Ok. Em, ok, entonces, eso en cuanto al software en general, cómo funciona, ¿no?
Créanme, es un pedacito de la cantidad de posibilidades que tiene. Este, por ejemplo, es un análisis con los histogramas que vieron hace poquito, pero aquí los histogramas los utilizamos para analizar la frecuencia de los camiones que llegaban a obra. Por ejemplo, aquí teníamos una cantidad determinada de yardas cúbicas de concreto que iban a llegar. Entonces nosotros teníamos que trabajar la cantidad de concreto no a razón de la distribución de recursos, sino a razón de la capacidad o del material, el copio de material. Entonces teníamos que saber que no podíamos pasarnos de aquí. Cuando tirábamos recordemos que cada uno de estos elementos está ligado a una actividad. Cuando tirábamos esos metros cúbicos de concreto, veíamos que esos elementos no íbamos a poder lograr hacerlos a razón de que la cantidad de camiones que nos iban a llegar no nos lo permitían. Entonces era importante comprender cuál era nuestro máximo nivel para entonces saber qué cantidad de esas entidades íbamos a nosotros a proyectar. Eso es a razón de una restricción de acopio de recursos. Entonces aquí estábamos analizando esto que es parte de una escuela que era mucho más grande, ¿no? Que estamos analizando la cantidad de concreto, que era lo que estamos analizando, los recursos que se usaban, la cantidad física real que se tenía, la cantidad restante, y hacíamos proyecciones de cantidades y demás, ¿no? Y además el costo, obviamente, de que todo esto involucrado. Em, Estos son distintos ejemplos también de cómo se analizan distintas vertientes. Este, por ejemplo, recursos humanos, que se estaba viendo cuánto se estaba yendo solo, exclusivamente en recursos humanos. Aquí, el análisis de distintos, de mecánica eléctrica en el edificio. Acá, obviamente, una de las cosas más importantes que tienes siempre es que puedes hacer análisis de logística, puedes ir viendo cómo se mueve tu equipo, cómo lo gestionas. Cada uno de estos equipos no es un aparatito moviéndose en la nada, sino que tiene rendimientos, tiene costos, etcétera. Entonces, cada vez que pones uno, de inmediato se te reflejan los costos y demás. Este es el Crossrail, uno de los más ambiciosos proyectos de metro allá este es interesante también, de Inglaterra. Aquí, por ejemplo, se hacía un análisis antes de la C651, que es un camión muy grande, es este que está aquí. Se hacía el análisis de cuál era la mejor alternativa. En Panamá también hicimos ese análisis, lo van a ver adelante en un edificio que nos pidieron saber si era mejor una o dos grúas Potenz, y esos análisis también te los dan, ¿no? ¿Cuánto es el side lift, el layout, cuál de los dos escenarios era más probable, el más efectivo, cuántas grúas y la posición de la grúa, si valía la pena o no. Todo también, no solo en tiempo, sino analizado en costos. Aquí, por ejemplo, lo que hablamos, distintos escenarios. Acá, por ejemplo, histogramas de nuevo, el que vieron chiquito, pero este es más complejo, un histograma de concreto también. Y sí, eso es más o menos los aspectos generales que se pueden hablar al respecto. Em, Cuando tenemos, si todo antes o después, sí. Esta es la que les comentaba de la grúa que hicimos aquí en un edificio en, en una calle, en una avenida aquí de Panamá, Vía España. Eh, Hicimos un análisis el cliente quería saber si podía utilizar o dividir el proyecto a razón de tiempo en varios equipos. Necesitaba trabajar por lo menos en 4 equipos. Acá está la área de los estacionamientos. Entonces nosotros estábamos trabajando con los rendimientos y además de 4 equipos. Y aquí se ve los 4 equipos trabajando. También se estaba trabajando en el método de escalera, o sea, trabajando una losa, la otra, y ir intercalando las losas a ver si lográbamos optimizar tiempo. Y de aquí en adelante, entonces ya los otros niveles fueron un equipo por piso, ¿no? Como si fueran dos edificios independientes. Esto es lo que nos ocurre generalmente cuando trabajamos también con plataformas como Synchron, los análisis digitales, ¿no? Que empiezas con un cronograma pequeño que piensas que es lo que ocurre cuando te reúnes con los que en verdad saben que son
los constructores y que te empiezan a dar detalles, no, esa grúa no hay el rendimiento y tal, eso no funciona de esa forma. Entonces, lo que pensabas que era así, cuando te reúnes de verdad en campo, te das cuenta que el cronograma es mucho más complejo. Y lo que ocurre es que eso solo pasa cuando el constructor lo ve, porque si, imagínate si le presentas esto, él generalmente no lo comprende muy bien, esto tampoco lo comprende, pero si le presentas una película de lo que va a pasar, créanme que esto es lo que pasa, porque ellos sí están entendiendo lo que ocurre, porque es visual y los problemas se identifican de una manera mucho más eficiente. Aquí, bueno, después de haber hecho, porque un poco estoy hablando de cronológicamente qué es lo que va pasando, se hacen todos estos análisis, ¿no? Lo que ocurre después es que hacemos los análisis este es otro, estos son simulacros digitales también, como el de hace poco. En este caso, teníamos el problema de este cajón pluvial que atravesaba el edificio, que de alguna manera al principio no se había contemplado. Entonces, eh, a través de también del modelo fue que se percató de que, perdón, eh, que nos percatamos de que había problemas con ese cajón pluvial. Esta fue la animación presentada. El cajón pluvial es el que atraviesa este sector. ¿Sí? Este es el cajón pluvial nuevo y este era el que se iba a quitar. El problema es que ya en ese momento existían ya trabajos dentro y el cajón, a razón de la temporalidad que estaban utilizando, el tiempo que estaban utilizando, iba a quedar eh, prácticamente en el aire. Pero bueno, identificamos el problema, supimos que ese cajón teníamos que trabajarlo, hacer un talud o algo antes de atacarlo. Este fue un primer acercamiento, no fue la solución final. Pero nuevamente, a razón del modelado y de los análisis de este tipo, la constructora se percató de que existía un problema grave con el cajón y cómo solucionarlo. Al final, este tipo de cosas, este no es la animación más bonita, ni con sombra ni nada, pero lo que se trata esto es de lograr que los interesados se den cuenta del problema y resolverlo, ¿no? Ya se veía el talud y demás que se provocaba, pero bueno, no, esta no fue la solución, pero sabíamos que algo estaba ocurriendo con con esto que no se contempló de principio. También en el modelo per se, no hablando de esto, se veían también problemas ahí del cajón contra donde estaba dimensionado contra los pilotes, en fin, se identificaron varios problemas en la construcción. Em, Estos son otros análisis que hacemos también. Todo esto ocurre antes estos son análisis de riesgo, que también lo hace de manera muy práctica el software. Todo esto ocurre antes de que construyamos. Tratamos de analizar los riesgos. En este caso, por ejemplo, ya estábamos teniendo el problema del COVID, así que estábamos trabajando con los bajos rendimientos que íbamos a tener, que de hecho estamos afrontando todavía. Eh, y esos riesgos tratamos de alguna manera de mitigarlos, ¿no? De todas maneras sumamos y estaba en lo que se hace cuando es un riesgo que puede ser eh, que sumas, porque es de resta, hay riesgos que no necesariamente suman tiempo, en esos de que suman, vieron que se ponía rosada esa parte y ya sabíamos nosotros que tenemos que trabajar con ellos. Este, por ejemplo, es que trabajando con Lean Construction, tratamos de tener nuestros listados de lo que necesitamos para que un sector funcione sin interrupciones o desperdicio de tiempo. Entonces, tenemos que tener la información lista, tenemos que tener eh, las condiciones, el espacio de trabajo. Entonces, si está en uno es porque está funcionando y si no, no. Entonces, el software también, de nuevo, estos son templates que armamos nosotros, pero las posibilidades que tiene Synchro son muy buenas porque te abre ese abanico de posibilidades para que tú trabajes con él, ¿no? Y le hagas lo edites mucho. Este siempre lo muestro, es uno
no hemos hecho esto todavía, pero me gusta mucho. Él lo que hace con estas piezas es que trabaja para el análisis de riesgo. Estos iconos no se quitan en el modelo hasta que el riesgo haya sido cancelado, digamos, o ya haya pasado la actividad de riesgo. Entonces, él te los va poniendo, por ejemplo, aquí. Sabes que tienes que tener, cuando vas trabajando, por ejemplo, aquí de inmediato, cuando vas planificando un recorrido o lo que sea, sabes que tienes que condicionarte a los requisitos y especificaciones de esto, que además tiene cada uno de estos iconos tiene las especificaciones de ese riesgo tal cual, y cómo los cuidados que tienes que tener y demás. Entonces, esta es otra de las capacidades que tiene el software, que además todos estos movimientos, todas estas cosas las hace también, todos los recorridos y logística los hace también el software, ¿no? También tiene lo que son la detección de conflictos dinámica. Ups. Bueno, siempre hablamos de la detección de conflictos o clash detections que hacemos en el modelo, pero lo que pasa es que existen eh, elementos temporales y también conflictos en cuanto a cuadrillas o equipo de trabajo que nunca se van a ver reflejados en un modelo que simplemente te está entregando lo que pasa al final de la obra. eh, es muy diferente cuando estás construyendo y tienes que estar trabajando con equipo moviéndose, con formaletas, puntales y todo este tipo de condiciones, y con personas, que es precisamente el conflicto que se encontró perdón, acá, en en esta ocasión. Aquí, por ejemplo, teníamos un subcontratista de acero que se chocaba con el de concreto, y eso no podía hacer, o sea, no podían estar los dos en el mismo espacio trabajando. Entonces, ese tipo de análisis de conflictos dinámicos, el software también los hace y te da un informe. Es muy bueno también. Em, y por último, es que cuando miren todo lo que hemos trabajado, todo esto ocurre antes de la construcción, y es lo que ocurre siempre con las plataformas digitales, ¿no? Cuando hablamos de digitalización de la construcción, tratamos de hablar precisamente de eso, de trabajar mucho más en nuestro tiempo. Mucha gente cree que esto de trabajar en la digitalización de la construcción es el lograr que sea más rápido, pero ese no es el objetivo, probablemente que hasta nos tome más tiempo. Pero lo que va a pasar es que en la construcción no vamos a tener todos esos problemas y todas esas condiciones que pudimos haber previsto, ¿no? A razón de mucho análisis anterior. Por ejemplo, son los GANs que se pueden utilizar en obra. En este caso utilizamos nosotros para este proyecto, en el cual se van a ver el GAN, que nadie ve en realidad, porque en obra el contratista o el subcontratista, etcétera, prácticamente nunca entiende bien todo este montón de líneas. Pero si esas líneas estuvieran con una visión de qué es lo que representan, sería muy distinto. Entonces, cada uno de estos que está aquí son distintos reportes 4D que le llamamos que pueden ser cada 4 semanas, cada 3 semanas. Entonces se pega en la obra esto. Es decir, el contratista, perdón, el obrero, etcétera, cuadrilla, el intendente. No va a ver esto tanto, sino tú le dices al final de la semana esto se tiene que ver así, ¿sí? Al final de la semana esto se tiene que ver así. Y es esto mismo, ¿ok? Son las mismas líneas, solamente que es una administración visual de lo que estamos haciendo. Y es mucho más eficiente esto que tratar de explicarles un Gantt que nuevamente la mayoría se quedan guindados en la pared y que nadie presta mucha atención, no porque no estén bien hechos, sino porque no logran el cometido de comunicación que se requiere, ¿no? Por último están los controles de obra en campo. Esto que está aquí es un iPad. Lo que se trata, lo que se hace es que se le da un iPad a cada intendente. En ese iPad nosotros destinamos desde el cronograma de obra las tareas específicas que le corresponden a ese equipo de trabajo. Puede ser por sector, por especialidad, etcétera. Entonces, lo que él hace es que nosotros, para que sea todo mucho más sencillo, si ves aquí,
por ejemplo, está el Gantt específico de las paredes, ¿sí? Esta persona está trabajando paredes. Entonces él va a ver el área específica que le toca y cada una de esas paredes, el color representa un estado. ¿Sí? Cada uno de ellas, por ejemplo, aquí están los estados que tiene el concreto, si está formaleteado, si está curado y demás, tiene un color diferente. Y tiene interrupciones también. Si se dañó, si está retrasado, por qué motivo, etcétera. Pero si vemos son cuántos botones, no son muchos botones, o sea, no estamos pidiéndole al intendente que trate de analizar la línea ni las restricciones, no, no. Él solamente con que nos dé esta información es suficiente porque cada uno de estas condiciones tiene un peso para nosotros en el Gantt o en el recurso per se. Cada uno usted tiene un porcentaje y cada uno de esos porcentajes se le asigna un avance a la entidad. Es difícil para cualquiera que llegue a obra tratar teniendo, por ejemplo, esta formaleteada, esta curada, ¿qué porcentaje? Uno le pregunta al intendente, ¿qué porcentaje llevas? ¿O ¿Cómo lo analiza uno? Es un algoritmo complicado. Entonces, con este tipo de cosas, esto se conecta directamente a nuestro cronograma y ellos a través de lo que van haciendo en campo, directamente en el cronograma a nosotros se nos va ajustando. Es decir, no tenemos este papel que viaja en mail y ese mail se lo mandas a otra persona y se transmite a la otra. No, no, esto es directo. Esto está directamente relacionado a la nube y esto directamente eh, afecta a nuestro cronograma, ¿sí? Entonces, la idea es tener varios iPads en obra, de suerte que los intendentes se sientan empoderados con este tipo de cosas. Me han dicho que no, que los intendentes al final tienen experiencia con muchos fantásticos que han logrado manejar esto, e incluso se emocionan bastante cuando hablas de este tipo de tecnología. Los rendimientos, etcétera, todo lo tienes, las cuantas cantidades físicas. De nuevo, la customización esto se puede editar de muchas maneras, ¿no? Em, y lo último quería enseñarles era lo que ha salido ahora de Synchro. Esto es bastante reciente. Ese que se llama Synchrofield, que es el de los iPad, ahora se conecta a la nube. Esto, porque por un lado tienes el cronograma, pero cualquiera tiene acceso a esto, es el cliente, o bueno, al que tú quieras darle acceso, pero tienes aquí, eh, esa parte le puedes acceso, por ejemplo, tienes la administración completa del proyecto, tienes tus documentos de diseño, etcétera. Esto además tienes forms que son, por ejemplo, tienes algún problema, todo lo vas poniendo aquí, alguna observación, los reportes diarios de la obra, también los tienes aquí, ¿sí? Todo lo vas centralizando en el proyecto. Y he tenido problemas para subir aquí el modelo por cosas del Parallels, me parece. Estoy teniendo un poco de trabajo con el, pero voy a ponerles un video que habla cómo lo conectas, em, porque aquí debería aparecerme el modelo y todas esas notificaciones, todo esto tú lo puedes conectar, pueden verlo aquí. Igual pueden ver este video aquí, lo subieron hace 2 días. Pero ya todo lo que tenemos no necesitas un software. Cualquiera que tenga acceso de la empresa a esta plataforma va a poder ver el cronograma, ver cómo debería estar, ver los problemas y demás directamente desde el modelo, que es lo que queremos nosotros lograr. Y no mucho más. Eso era lo que quería contarles de qué es lo que vamos haciendo nosotros y cómo estamos usando nosotros esta plataforma en nuestra oficina y con nuestros clientes.